Gabriel, ¿cómo andás? ¿Qué decís a todo esto? Bueno, gracias por la invitación. Faltaba más. ¿Qué está pasando en los mercados? ¿Cómo entendemos la economía? Recién más le contaba un poco lo que estaba pasando con las acciones, algún ruido en el riesgo país. ¿Todo eso es componente enteramente internacional, externo, o hay algo doméstico? Hay una parte importante que es internacional. Tenés ya varios días de Estados Unidos mal. Hay varios factores. Está el tema Medio Oriente. Hoy se suspendió la reunión que iba a haber con Irán el viernes por las charlas nucleares. Gran dato, porque yo lo di por confirmada, pero se suspendió en el interín que estamos haciendo. Sí, está suspendida. O eso fue lo que informó Reuters, que está suspendida. Trump hace un ratito tuiteó que había hablado con Xi Jinping también y un par de acuerdos y que le iban a la segunda vez que dice que China le va a comprar soja a Estados Unidos, la soja volvió a subir. Bueno, las típicas de Trump, digamos, que con el Twitter te mueve el mercado, pero viene siendo una semana mala, si querés, sobre todo para Estados Unidos. A nivel regional venía mejor, lunes y martes para la región había sido bueno, hoy no. Y Argentina viene lo que se le llama el beta argentino, digamos, viene por la negativa, viene sobre reaccionando por la negativa ya hace varios días. Ahí puede ser que juegue un poco el ruido del INDEC, que es ruido más que nada, para mí es un claro error del gobierno, que sumó ruido, el gobierno venía metiendo varias buenas seguidas. Yo creo que es innecesario. ¿Y qué espera, por ejemplo, el mercado de la política interna? Yo creo que al mercado le hace más ruido la forma en que se tomó la decisión intempestiva y contradiciéndose a sí mismo con una cosa que se venía trabajando y anunciando con tiempo. Pareciera que alguien de repente se dio cuenta de algo que no se logra explicar bien qué es. Porque ninguna de las justificaciones que se dan son consistentes, digamos. Y de repente se cambió todo un trabajo que ya llevaba más de un año y que ya había sido formalizado en muchos lugares y terminó con la salida de un funcionario. O sea, esa forma intempestiva creo que hace ruido. Más que el error claro que es, en todos los países del mundo actualizan la canasta del IPC cada 5 o 10 años. Argentina es una anomalía. El gobierno, con muy buen atino, había dicho que iba a corregir esa anomalía y se había colgado la cucarda porque lo venía anunciando como algo positivo. Y de repente decide que no. Esa forma intempestiva de tomar la decisión me parece que al mercado le hace ruido. Más que la decisión en sí, que es por sí mala. Y el tema parlamentario, por ejemplo, que el tema parlamentario es el otro que puede estar empezando a sumar un poquito de ruido. Los gobernadores que parecía que se querían juntar y armar un frente común de negociación en el Consejo Federal de Inversiones, algunas llamadas ahí del jefe de gabinete de ministros. Viene la reforma laboral. Puede ser que haya algo por ese lado también, algún inversor diciendo, bueno, ahora, Argentina, si vos te fijás, tuvo un buen enero, pero si en términos relativos fue de los que menos mejor enero tuvo, si querés. Pero yo creo que tuvo una gran fortaleza, que fue un gran atino del gobierno al fin del año pasado, que fue reformular lo cambiario y empezar a acumular reservas, digamos, y tuvo muy buen, y eso le dio fortaleza a los bonos. Los bonos, todo este ruido del INDEC no los venía afectando, recién hoy empiezan ayer al cierre y hoy empiezan a mostrar un poco más de caída, recién ahora el riesgo país vuelve arriba de los 500 puntos básicos. Pero el gobierno venía con varias muy buenas, corrigiendo en algunos casos muy positivamente y metió una mala. Todos los gobiernos meten buenas y malas, pero objetivamente es un error. Y yo creo que incluso hace más ruido cómo se da el evento que el hecho en sí. Porque yo creo que nadie duda de que, o sea, también es cierto, es una pavada porque ahora da pie a un montón de observaciones malintencionadas cada uno va a que antes no existían, prejuicio. digamos, que si existían no tenían... A ver, la medición alternativa a la del INDEC con la canasta de la ENGO la podemos ver en Twitter. Cuando a los 2 días que sale la hace rosada, la sube y incluso todos lo sabemos, todos lo sabemos, cuál es el número, incluso, digamos, cuál es la diferencia, cuáles son las razones. Ahí tenés un inconveniente porque hay instrumentos atados o también incluso contratos. Sería un problema mostrar por ejemplo, el cerco, o sea, muy vas a tener un problema, entre comillas, de la variación, pero hoy el propio gobierno te dice que la variación no iba a ser tan significativamente superior y que entonces no la cambian por eso. Hay una contradicción, pero yo creo que sobre todo, si me preguntas a mí al mercado, un inversor, hoy lo que le hace más ruido es la forma en la que se termina dando todo,
tan intempestiva. Más que la sustancia. Sí, porque la forma es sustancia en este caso también. La forma es sustancia. Termina con la salida de un funcionario y tira por tierra un montón de compromisos que el gobierno venía asumiendo y un montón de trabajos que el gobierno Cuando digo sustancia es en función a la medición. O sea, vos decís que yo al INDEC, a ver, esto no es la intervención del INDEC. Yo cuando intervino en el INDEC firmé la carta con un montón de cosas. Esto no es la intervención del INDEC. Esto no es lo mismo. Eso para mí está clarísimo. Ahora, sí es cierto que acá, por conveniencia política, si querés, o un tema comunicacional, se tiró por tierra un montón de compromisos y trabajo que se venía haciendo, digamos, y anuncios que el propio gobierno venía haciendo. Entonces, eso es real y eso hace ruido. Y eso le hace ruido a alguien que lo ve de afuera y dice, che, yo tengo que ir a invertir a Argentina, van a asumir un montón de compromisos conmigo, que esto puede cambiar de un día para otro. Aunque sea público esos compromisos asumidos, eso hace ruido, eso es innegable, digamos. Ahora, yo no creo que esto haga que el gobierno pase de ser blanco a negro, tampoco creo eso. Facundo Gómez Minujín, el CEO del JP Morgan Argentina, ¿está bien? Ayúdame. Dijo una definición, creo que en El Cronista, estoy muy seguro de que esta vez es diferente. Y esto lo escucho en muchos ámbitos. Esta vez es distinto. El gobierno lo dice, por supuesto, va de suyo, pero muchos con tino, con consistencia, con impronta, con argumentos. Esta es diferente. Esta vez es distinta. ¿Vos ves algo de eso? ¿O es un hiperoptimismo de alguien muy cercano al equipo económico? Es un juego con una frase muy famosa esa, de la que tiene que ver con las burbujas financieras. Siempre te dicen esta vez es diferente y termina siendo una burbuja, que es el título de un paper y un libro que después es un libro muy famoso de Reinhardt, digamos, que se llama Esta vez es diferente, es la historia de las burbujas financieras de los últimos siglos. Te cuento todo eso. Está haciendo juego con eso. Sí, a ver, todas las veces son diferentes, nunca es lo mismo. Nunca es igual, eso está claro. Yo creo que es diferente, sí, es diferente. Yo creo que el gobierno ha hecho cosas que otros gobiernos no han hecho, por ejemplo, lograr el equilibrio fiscal. Es el primer argumento que tiene el gobierno para decir... Fue Néstor Kirchner. Sí, 2003-2007. Es distinto. Néstor no pagaba la deuda, no pagaba los intereses. Correcto. Fue distinto. Había más abajo la alfombra, digamos. El gobierno logró consolidar fiscalmente al gobierno nacional con sus cosas, pero lo logró y eso es los planes de estabilización en Argentina, la mayoría, cuando uno los estudia, fracasan por las inconsistencias fiscales. Digamos. Todavía déficit en esa, digamos... No, en la primera parte de Néstor había superávit financiero y primario, pero en buena parte se explicaba porque no estabas pagando los intereses de la deuda porque estabas en default, digamos. Tenías un problema ahí con los compromisos. Después es cierto que eso se regulariza, pero al fin y al cabo Néstor, durante su propia gestión, ese equilibrio que se había logrado, ese superávit, lo pierde él expandiendo el gasto, digamos. Este gobierno hizo el camino opuesto, digamos. Fue bajando el gasto, fue bajando los impuestos. Entonces, ese es el primer argumento para que tienen que decir, esta vez es diferente, digamos. Yo con lo fiscal estoy siendo consistente. Ahora, yo que toda la vida decía, el ancla fiscal es lo primero, los planes en Argentina fracasan por eso, no hace falta inventar nada loco, hay que acomodar lo fiscal, te digo. A un gobierno que tiene como, digamos, leitmotiv en términos económicos, el ancla fiscal. Yo creo que el ancla fiscal es un pilar fundamental, que te asegura una consistencia también fundamental, pero no, el ancla fiscal por sí sola no lo es todo ni es un plan económico. Digamos. Necesitas un montón de cosas más. El gobierno, hay muchas de esas cosas que venía haciendo, otras que se venía negando a hacer o con las que se venía peleando, digamos, o que se venía pegando con la bibliografía, no sé, la acumulación de reservas, por ejemplo, que ahora, después de las elecciones y de todo lo que pasó y haber superado, si querés, el riesgo político, lo ponemos en los términos que ellos quieren, no tengo problema, empezó a decir, bueno, voy a flexibilizar lo cambiario, voy a empezar a acumular reservas, empezó a mandar esa señal. O sea que a mí me parece que hay un montón, la reforma laboral, una reforma eternamente postergada en Argentina, que Argentina necesita imperiosamente una consistencia fundamental, porque si vos generás ajustes en las políticas económicas y tu mercado laboral es muy rígido, el mercado laboral se vuelve una variable, la variable de ajuste por cantidades, el empleo, digamos, te salta el desempleo. Entonces, yo creo que el gobierno muchas de esas cosas lo hace bien. Después tiene lo comunicacional, que hay algo de eso en esto del INDEC, que a veces se sobregira, asume sobreobjetivos, entonces después se termina encerrando a sí mismo y pasan este tipo de cosas. Pero bien, yo creo que en líneas generales la mayoría estamos de acuerdo con muchas de las cosas que hace el gobierno. A veces
se sobregiran, digamos. Cuando te dicen, no, la inflación, vos le decís, no, no va a ser así, y se enojan y después termina siendo que no es así. Bueno, esas cosas pasan, digamos. Pero después el tiempo va pasando y las cosas van quedando más o menos en su lugar. Pero yo creo que en líneas generales lo que hace el gobierno está bien. Acá, en este caso del INDEC, comete un claro error, a mi saber y entender, totalmente innecesario. Y creo que lo que termina quedando es la forma en la que se termina tomando, al punto tal de que pareciera que la decisión la hubiera tomado intempestivamente el propio Milei, lo cual que me parece más grave todavía que quede por lo que están diciendo los periodistas, que quede como que el mensaje final es que un día Milei se levantó y dijo no quiero cambiar el índice y no lo cambiamos. Parecería que sería el peor final para toda esta historia. Enorme placer como siempre. Gracias. No, al contrario. Hasta la próxima. Tengo algo importante, querida Lourdes, antes del cierre. Chiquitapia, de eso hablamos. Chiquitapia, Paulino dijo, yo no tengo nada que ver con la mansión de Pilar. ¿Dónde lo dijo? Bueno, ante el juez en el cual la semana pasada él denunció a los dirigentes de la coalición cívica, hablamos de Del Gaizo, hablamos de Jofé y también del empresario Leandro Camani. ¿Por qué? Porque él dice que esto que está pasando, todas las denuncias en su contra, son un vuelto porque él, estando en el SEAMSE, se negó justamente a habilitarles el negocio de las cámaras para las fotomultas en los predios del SEAMSE. Impecable, Lourdes, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, capítulo abierto. Mañana vamos a hablar un poquito del AFO y nos quedamos sin tiempo para muchas cosas. Entre otras cosas también para decir y contarles que finalmente el gobierno decidió enviar a la legislatura porteña, el gobierno porteño, la iniciativa para modificar los aumentos en las patentes. El gobierno dijo no las paguen. Exacto. Va a extender el plazo. Habían habido aumentos muy